Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Conversados de Mentes, un podcast traído por el Centro de Salud Siche. Porque de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Épale. Bien, hoy traemos un tema muy interesante para compartir con todos ustedes. Claro que sí, un tema muy chulo. Se está sonando mucho en las redes, pero vamos a hablar como vamos quiera. a hablarlo porque es importante y vamos a verlo desde otra perspectiva. Exacto, también. hay que cada quien tiene su punto de vista, ¿verdad? Así Entonces, hoy vamos a hablar de las emociones y... obviamente de la película Intensamente 1 y 2. No nos vamos a enfocar solamente en la 2. Exactamente. Entonces, ya para entrar en materia de una vez, Iliana, vamos a hablar un poco de qué son las emociones. Bueno, las emociones son esa reacción natural que nosotros tenemos de reaccionar a las situaciones que nos pasan día a día, básicamente. O sea, si a ti te chocó un carro, sorry, que salga así. Obviamente tú puede ser que te molestes o te quilles, salgas de la emoción ira o te pongas a llorar y salgas de la emoción tristeza. Entonces, básicamente las emociones son esas cosas que nos hacen mantenernos a salvo, por así decirlo, porque, ¿verdad? Bueno, ahí está hablando de la ansiedad, ¿eh? No todas las emociones, porque también el desagrado, por ejemplo, te hace alejarte de ciertas cosas que pueden ser nocivas. Entonces te hacen mantenerte a salvo y te hacen ser lo que es el ser humano, porque, ¿verdad? Somos los humanos que sentimos las emociones de manera principal. Entonces, por ejemplo, vemos que en la película Intensamente 1 hay solamente ciertos personajes, pero ya en la segunda parte se agregan más. Entonces, ¿cómo funciona eso? Existen diferentes tipos de emociones, hay emociones que son básicas o no. ¿Cómo se divide ese tema de las emociones? Bueno, primero que nada, las emociones, como mencioné anteriormente, es como nosotros reaccionamos naturalmente a las situaciones que nos pasan día a día. Por ende, tenemos emociones básicas, que son la tristeza, la felicidad, el miedo, el disgusto y la ira. Que son los 6 personajes que salen en la película. Exacto, son los personajes. Es lo básico que... Lo básico de lo básico, eso es lo que todo el mundo tiene en esta vida. Inclusive traje este círculo de emociones que no se puede ver tanto, pero se puede ver qué tan complejo es esto. O sea, miren cómo aquí están la basiquita y después va saliendo y saliendo y saliendo. Entonces, hay emociones mucho más complejas. Entonces, a raíz de las emociones complejas, podemos ver en la película, porque obviamente hay muchísimas más emociones, vemos a ansiedad, vemos a ennui, que es aburrimiento. Vemos a envidia y vemos a vergüenza. Obviamente, estas emociones no tienen los mismos colores que las emociones principales, por ende, son más complejas. Por ejemplo, ennui es morado, que es una combinación del rojo con el azul. O sea, que tiene una combinación de ira y de tristeza. No necesariamente, pero vamos a decir que sería así. Realmente, ennui, ese aburrimiento viene mucho de una combinación de tristeza, pero también de desagrado y quizá a veces que ya entonces están las emociones primarias y también, porque me acuerdo que en la película, en la segunda parte sobre todo, dice ansiedad, es que ya Riley necesita emociones más sofisticadas, como que no solamente son necesarias las 6 emociones básicas, sino que a medida de que se va creciendo y vamos pues siendo más maduros, necesitamos otro tipo de emociones. Claro, emociones más complejas. Y hay emociones buenas y emociones malas. En lo personal, a mí no me gusta decir si hay emociones positivas o negativas, pero realmente sí, o sea, se dividen en esa. Por ejemplo, las emociones positivas son la alegría, básicamente, y las demás son negativas, pero principalmente la positiva es la felicidad y la negativa son la ira y la tristeza. Las demás van como en el medio. Al final todas tienen su función. Así es, pero normalmente hay muchas personas que lo que hace clasificarlas en buena o mala y realmente todas las emociones pues no son buenas ni son malas. Ni son buenas, o sea, ni buenas ni malas, porque todas al final, como mencionaba anteriormente, tienen su función, porque tú necesitas, por ejemplo, sentir tristeza para poder sobrepasar el duelo o incluso para reconciliarte con una persona con que hayas tenido una discusión. Igual necesitas el enojo para, no sé, para luchar, si te están atacando, por ejemplo. Y el mismo tema del miedo que necesitamos para alejarnos de las cosas. Y el desagrado también. Sí, exacto, de las cosas que nos pueden hacer daño. Entonces también, en una parte de Intensamente 1, vemos que al final de la película están comenzando, Riley comienza a ver
emociones complejas, pero no le han puesto nombre. O sea, las bolitas de las memorias van tornando de diferente color. Van cambiando de color. En vez de solamente ser, por ejemplo, una memoria solamente triste, que es azul completamente, se le puede agregar un poco de ira, se le puede agregar un poco de desagrado, y vemos las bolitas de las memorias que son de colores diferentes, que esto lo recalcaron mucho en la segunda película al principio. Inclusive hay una parte muy importante que quisiera hablar en ese momento. Las emociones son parte de nuestra personalidad. Y como vimos en la película, tenemos un sistema de creencias. En psicología eso se llama esquemas de creencias, que son parte de nuestra personalidad. Exacto. Entonces, miren cómo Alegría al principio utilizaba todas las memorias buenas para decir, soy una buena persona. En cambio, nosotros, yo siempre he dicho, somos grises. Ni completamente bueno, ni completamente malo. Totalmente. ¿No? Y ahí tú te das cuenta, por ejemplo, cómo, a pesar de que la alegría se considera una emoción positiva, si tú tienes alegría en exceso, tú no estás haciendo... Exacto. Tú estás haciendo no funcionan bien, exacto. Están en una euforia que puede conllevar a otros riesgos también. Exacto. Entonces también eso fue lo que se enfocó en la primera, de que no solamente felicidad, también necesitamos de tristeza. Necesitamos tristeza, necesitamos incluso a la misma ansiedad, que muchas veces se sataniza, pero sí necesitamos cierta ansiedad para poder sobrevivir y comunicarnos, ¿cierto? Es así. Así es y es así. Entonces, por ejemplo, en la película vemos en los diferentes personajes, por ejemplo, en Riley, que quizás la que domina es la alegría, pero vemos en la mamá que la que está al mando es quizás la tristeza, y en el papá la furia. Entonces, ¿cómo eso lo extrapolamos a nuestra ser? O sea, bueno, ¿cómo influye eso? Realmente nosotras fuera de cámara habíamos hablado de que si nosotros no sentíamos emociones, fuéramos personas neutras, literalmente personas robots. Exacto. Entonces, quizás en mi consola de mi cerebro, quizá en mí predomina el miedo o el desagrado, pero quizá en Carla predomine la alegría. Entonces, eso depende mucho de la persona. Quizás yo lo que relaciono mucho, porque en la película eso no lo explican, que pusieron al papá con la ira porque es un hombre macho masculino, que lo que piensa con el cerebro, que es muy recto y no sé qué, por entrar en los estereotipos. Y la mamá la pusieron en tristeza porque, bueno, las mujeres somos más sentimental y todo eso. Claro. Entonces, quizás lo quisieron poner de esa forma y pusieron a Riley que su principal era la felicidad. Exacto. Pero si podemos notar, en todos los niños que vimos la consola, es felicidad. O sea que realmente los niños que mayormente predomina en esa etapa en de la vida. Niños. Entonces, en cada consola de cada persona, depende de cómo tú hayas vivido tus experiencias de vida y también que si has tenido traumas o no, porque obviamente si ha habido trauma, tu principal emoción no va a ser la alegría. Y lo importante que es todo lo que se vive en la infancia, ¿verdad? Porque vemos cómo los recuerdos de la infancia van consolidando la personalidad que tú tienes ya cuando eres un adulto. Y nada, en conclusión es eso, que no todo el mundo siente las mismas emociones. Todos tenemos, ¿verdad?, las mismas emociones dentro de nuestra consola, como dice Iliana. No, a mí me encanta. En algunas personas predomina más una emoción, que puede ser la tristeza, puede ser la ansiedad, puede ser la alegría, y en otras predomina otra emoción. En lo personal, para ti, Carla, ¿cómo tú crees que esta película puede ser una herramienta tanto para el tratamiento psiquiátrico como para el tratamiento psicológico? A mí me parece que puede ser una excelente herramienta, sobre todo para comprender cómo funcionan las emociones y cuáles son las funciones que tiene cada emoción dentro de nuestra mente. Me parece que la hicieron muy bien lograda, la película. O sea, se nota que consultaron con especialistas profesionales sobre el tema para poder crear a cada personaje. Porque yo, con ansiedad, esa es mi emoción favorita. Yo dije, contrario, pero mira, lo lograron al 100%. O sea, si tú quieres entender qué es la ansiedad, mira la película de Intensamente 2. Porque te lo dice como que todo muy bien. Te lo dice que es una emoción básica, o sea, bueno, no básica, pero... Es una emoción es una emoción compleja. Que todos sentimos, una emoción compleja que todos sentimos, es parte de nosotros y tiene funciones importantes, que es ayudarnos a mantenernos a salvo. También te muestra como cuando tú tienes ansiedad en exceso, pueden pasar varias cosas. Puede ser que te dé un ataque de pánico, como le pasó a Riley en la película, o que te quedes frisado, que tú no sepas qué hacer, y que vemos también cómo la muestran que ella se quedó así. Y respirando fuerte, sudando y en la mente yendo a mil y no sabía qué hacer. Y además de cómo cuando tú tienes esa emoción en exceso,
quiere tener todo lo demás bajo control. Y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, aunque no lo ponen quizás tan literal, pero como tú necesitas tener una muy buena imaginación para tener ansiedad, porque vamos a pensar en todos los posibles escenarios catastróficos que pueden pasar, vamos todos a trabajar en eso. Ansiedad ponía a todo estos muñequitos a dibujen todo lo malo, todo lo malo, o sea, porque sí, realmente la ansiedad, yo esto lo menciono mucho en mi consulta. A mí no me gusta decir que ansiedad es ansiedad, yo digo que ansiedad es miedo, preocupación, este exceso de lo que puede llegar a pasar en ciertas situaciones, porque es una realidad, la ansiedad lo que nos pudiera dar un adelanto de lo bueno y malo que pudiera pasar de una situación. En cambio, el miedo nos protege de esa situación, o sea, estas son hermanitas. Sí, van de la mano. Van muy de la mano. Y ambas son necesarias. 100%. Entonces, miren cómo ansiedad, como estaba intentando controlar y que Riley fuera la mejor persona, miren cómo al final, dentro de su sistema de creencias, ella hizo que Riley, en vez de pensar que era una buena persona, yo soy una mala persona. O sea, por eso, y poniendo a todo el animalito a hacer como muñequito y todo lo malo. Todas las emociones. En vez de poner que puede salir algo bueno de no tirar un buen tiro. No necesariamente tiene que ser malo. Y cómo quería ella modificar las creencias racionales y ponerte esas creencias ansiosas que pasan muchas veces dentro de los trastornos de ansiedad, que te llega esa creencia de que, ay, me va a salir mal, por ejemplo, y ya tú dices y perjuras que esa es la realidad, pero no la es. Y es así. Y hubo una parte que me gustó mucho, ya que mencionaste lo del ataque de pánico. Ella hizo, luego de que se empezó a calmar, ella empezó a hacer el ejercicio de grounding que nosotros enseñamos en consulta. O sea, yo no sé si ustedes lo notaron en la película, pero ella empezó a tocar el bench donde ella estaba sentada. Ella respiró, escuchó, sintió con su boca. Es muy ligero, o sea, uno tiene que fijarse mucho para poderlo notar. Exacto. Pero ella hizo el ejercicio que nosotros tendemos a hacer con los pacientes que tenemos que están pasando por un ataque de pánico o les recomendamos que hagan si tienen un ataque de ansiedad. Exacto. Que hay que dividir los dos. Ataque de pánico y ataque de ansiedad no son lo mismo. El ataque de pánico es así, el ataque de ansiedad de repente. es súper de repente y el ataque de ansiedad viene escalando. Sí, y viene constante de un solo pensamiento. O sea, es como que ese pensamiento tú lo vuelves en 500, pero en uno solo. Cambia el ataque de pánico, a veces ni siquiera se tiene como la raíz de por qué pasó. Así es. Entonces, eso es una parte bastante importante. Y realmente esta película a mí me encantó y siento que va a ser una herramienta que yo voy a utilizar mucho en mi consulta. Sí, es una muy buena herramienta, tanto para niños como para adultos. Yo diría que quizás los adultos podemos entender un poquito mejor la película, pero también los niños pueden beneficiarse de verla y conocer, por ejemplo, las emociones. Y cómo cada emoción, porque también, por ejemplo, el aburrimiento, ennui, ¿verdad? Que se llama. Ennui, a mí me encanta. Quizás lo podemos ver como algo negativo, pero realmente nosotros necesitamos en algún momento aburrirnos. Claro. Porque el aburrimiento es que da lugar a la creatividad. Exactamente. Que es algo que se recalca mucho en los niños, de que los niños tienen que tener un espacio para aburrirse, para que puedan desarrollar su creatividad. Si nos tenemos constantemente ocupados, que en una actividad, que en otra, o el día entero, por ejemplo, en la tablet, no se desarrolla esa parte de la creatividad. Entonces, realmente ahí sí, yo siento que es una herramienta tan buena para adolescentes, adultos y padres. Ya los niños lo pueden ver, lo único que tiene que haber una persona que se lo explique para que puedan entender, porque en lo personal yo llevé a mi sobrino y él, ay, sí, a mí me gusta la película. Y yo dije, ok, tú no entendiste nada. Y él tiene 10 años. Le gustó, pero él tiene 10 años. Él no comprende al 100% todo esto que estaba pasando. No, claro, ya. Pero se puede ver en todas las etapas. Realmente podemos ver en la niñez, la podemos ver en la adolescencia, la podemos ver en la adultez. E incluso podemos verla varias veces y tú vas a encontrar una nueva enseñanza cada vez que la veas. Porque quizás te fijas más en algunas cosas. Y luego cuando tú la ves de nuevo, dices, pero bueno, acá ya no me fijé tanto en esa parte. Por ejemplo, yo cuando la vi estaba muy pendiente de la ansiedad porque es mi tema favorito, ¿verdad? Dentro de todo esto, pero quizás si la vuelvo a ver me fije más en otra emoción. Pero no mencionamos, aparte de la emoción, no mencionamos a la nostalgia. Ay, sí, a la nostalgia, que a cada rato la querían meter para afuera, que no, que todavía no te toca. Y también la nostalgia es una parte bastante importante, inclusive la nostalgia es tan compleja que es parte de la tristeza. O sea, la nostalgia viene dentro inclusive está en la tercera línea. O sea, es tan compleja
pero viene de la tristeza porque tú estás añorando eso que ya pasó. Ya pasó, que precisamente la ponen como una viejita. Sí, y que ustedes se acuerdan de tal cosa. Sí, que es así cuando tú sientes nostalgia por algo que ya tú viviste en el pasado, que tú estás recordando o añorándote de nuevo. Claro, realmente. O sea, que muy bien logrado. Sí. Y la vergüenza no hizo tanta como performance, porque casi no habló. Es lo que parte de la vergüenza. Exacto. Entonces, la parte que más me gustó de la vergüenza con la ansiedad fue con la alegría. Que la alegría lo recibió y estaba de que, ok, vamos a chocar puño. Y él de que no. Y después hizo de que, eso a mí me encantó porque eso hace esta parte de la vergüenza, como que yo quiero cumplir con tus expectativas, pero al no hacerlo, me avergüenzo. Y miren cómo en Riley se ponía rosadita. Nosotros los humanos no nos ponemos rosadito así. Hay tan... gente que se pone, sí. Pero así, de que tan rosado. Quizás no tan rosado, pero se le ponen los cachetes. Claro, ya uno aquí que está mezclado con todas las razas, pues no se le nota tanto, pero en personas que son, ¿verdad? Los caucásicos, que son gente de tez blanca, se le nota. Yo sí tenía una compañera, me acuerdo, cuando estaba en la escuela, que ella se ponía, cuando le daba esa vergüenza, le ponían los dos cacheticos. Parecía un muñequito. Pero realmente me gustó mucho eso, que lo enfatizaron mucho, que cuando vergüenza tenía vergüenza, Riley estaba rosadita. Tú te sonrojas. Y de verdad que esa película fue excelentemente lograda. Si no te sonrojas, puede que te sienta el calorcito. Exacto. Porque eso se pone rojo porque se dilatan los vasos capilares. Entonces, Iliana, por ejemplo, ya vimos a Riley de niña, vimos a Riley de adolescente y esas emociones que predominan. ¿Cuáles emociones tú crees que van a agregar si Riley es una adulta? Mira, yo quisiera que hicieran una película donde Riley es adulta. Porque realmente hay unas emociones que no están dentro. Que no están dentro. Por ejemplo, el entretenimiento, que es parte de la alegría. O sea, tú tienes que tener una gente, ¡güey! Aunque alegría está siempre así, pero uno debería de estar así. Y también dentro de no agregar una sorpresa. Sorpresa no está. Porque está dentro del miedo. Entonces deberían agregar sorpresa, que es una de las emociones principales. Inclusive, bueno, nosotros lo tenemos aquí en nuestro círculo de emociones. Quizás la confusión. Confusión pueden agregar. Los celos. Los celos. Que el amor. El amor, claro. Ya. Ese angelito Eros. Entonces, atención Disney. Pueden agregarle una pareja a Riley cuando sea adulta. El amor, los celos, la sorpresa que más. Sentirse rechazado. El rechazo es bastante importante. O sea, son emociones que sentimos día a día. O sea, que realmente... sorpresa, enamoramiento. Exacto. Me lo imagino como un angelito volando full de corazoncito. Vamos a ver cómo lo ponen ellos, sí. Yo creo que sí que pueden hacer la tercera parte, incluir esas emociones y presentarnos cómo funciona la mente adulta. Sí, que sería bastante importante, que viene muy de la mano con los adolescentes. Exacto. Pero tiene esta partecita que no mostraron. Inclusive se creía que Riley iba a ser de la comunidad LGBT. Pero también aquí. ¿Pero quién creía eso? Muchos decían eso. Digo, porque se puso un abriguito de color. No por eso, sino como... que es el mismo que el que ella tiene en la primera película y en la segunda. No sé si... Pero muchas personas pensaban que iban a poner que Riley iba a ser de la comunidad. Quizá porque se está agregando mucho el tema en la mayoría de las películas, Pero realmente eso es una parte de que sería bueno que se entienda cómo funciona la mente humana dentro del enamoramiento, que viene el rechazo, viene la sorpresa, son muchas emociones. Bueno, entonces, Iliana, creo que hasta aquí llega nuestro episodio del día de hoy. Esperemos que hayan podido aprender y disfrutar de todo lo que hemos conversado. Así que nos vemos en una próxima entrega y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas. Suscríbanse al canal. Suscríbanse a nuestro canal, den like, compartan. Y nada, nos vemos en una próxima. Bye.